Ahí va. Acto. Ya. Adelante. Y bueno, los factores que influyen en la necesidad de la demanda son tres, que son la cantidad de los sustitutos, la proporción del ingreso gastado en el bien y el tiempo transcurrido desde un cambio de precio. El primero es qué sustitutos tenemos en el bien o servicio que nosotros vamos a consumir. Por ejemplo, nos dan el ejemplo del petróleo, que hay sustitutos, pero ninguno llega a ser igual que el petróleo, por eso se sigue utilizando y no tiene una elasticidad, tiene una inelasticidad porque no lo podemos cambiar por algo, porque sigue siendo mucha la demanda que tenemos de petróleo. Entonces es uno de los cambios de sustitutos. El de proporción de ingreso gastado es cuánto vas a gastar o si estás dispuesto a gastar en un bien si aumenta su precio. Por ejemplo, la de goma de mascar, si se te duplica el precio, pues igual la pagas, la de no va a cambiar. Pero, por ejemplo, si la renta de la casa donde estás se te duplica, ahí sí, pues te va a pegar mucho el cambio de precio. Ahí sí ya la piensas de que no, sabes que ya no puedo gastar en eso, me consigo una más barata. Entonces ahí el cambio de precio también tiene que ver con la demanda y la elasticidad. Y el último, el tiempo transcurrido, nos menciona también el caso del petróleo y la gasolina, que en 1970 hubo un cambio del 400% en el precio de la gasolina, que aumentó, pero la demanda no cambió, por lo mismo que no tiene un sustituto pues que se le va a la par, por lo que mucha gente siguió con la misma demanda, pero después de ese cambio de precio tuvimos pues ya cambios de tecnología que ahora sí ya podemos ir sustituyendo poco a poco. Pero de 1970 ahorita tuvo que transcurrir pues bastante tiempo para que se fuera haciendo un poco más elástica la demanda del petróleo o de la gasolina. Es un poquito incompleto, pero eso es lo que pone el libro, ¿ah? Mire, en el primer caso sería lo que no hay en cuenta la facilidad de la sustituibilidad. Cuanto más sustitutos tenga un bien o un servicio, más elástica es la demanda. Ese es el caso, por ejemplo, de los restaurantes. ¿Qué restaurante hay? Hay un titipuchal de restaurantes en la ciudad del tipo que ustedes quieren. Y todos, absolutamente todos, tienen demanda elástica. Muy bien. Pero hay productos que no tienen sustitutos, como la sal. Por suerte la sal no cae, pero no hay un sustituto para la sal. O sea que si subiera el precio de la sal, ¿sí? O por ejemplo el limón, que ahora andamos batallando, pareciera que no tiene tanto sustituto porque la gente se queja bastante, ¿verdad? Por el tema del limón. Sí tenemos cítricos y ese tipo de cosas, pero son diferentes. Ahora, en el caso de la proporción del ingreso gastado, está bien. Nada más que hay una cuestión. Cuanto más alto es el precio de un bien, más elástica es su demanda. ¿Por qué? Miren, por ejemplo, un carro. Es decir, un carro, cuando nosotros vamos a comprar un carro, pues lo pensamos dos veces, ¿verdad? Porque es un billete, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si hacen una oferta buena? Si nos inducen, una oferta buena significa una baja de precio. Por ejemplo, si te regalan vamos a poner el seguro o una de esas cosas, pues se hace más accesible y a lo mejor viene, ¿sabes? Entonces, una pequeña baja de precio en un producto o en un bien que tiene bastante valor de acuerdo con el ingreso que recibimos, tiene demanda. Por eso un vehículo, una vivienda, tiene demanda. Todo lo que es bien costoso tiene demanda. ¿Sí? En esto se incluyen, por ejemplo, los perfumes importados. ¿Sí? Los perfumes importados tienen chapa. Yo sé que la gente joven, así como ustedes, lo que es el país. Los mejores perfumes importados, aunque no sean de marca conocida, son los franceses. Y luego los demás perfumes. Nada de esos perfumes gringos, yo sé que a veces es Calvin Klein y todo ese tipo, no, un perfume francés. Y los perfumes importados, fíjense, les doy dos épocas del año, si alguna vez compras, en Samsung, para el Día de la Madre y para fin de año, nos ponen en oferta y a veces, para más barato que los Samsung. Es decir, cuando le baja con todo y la gente aprovecha. Son caros. O sea, sí se puede comprar, pero si sale el billete. Sí, ustedes saben que
productos que... muy bien. Entonces, y los productos que son muy baratos tienen demanda larga. Por ejemplo, una pluma. ¿Cuánto cuesta una pluma? ¿Ah? 5 pesos. 5 pesos, en otro lado 6, así. Es decir, ¿ustedes se fijan en eso? A lo mejor no, pero de 5 a 6 pesos el porcentaje es alto. Porque entonces, en realidad, los productos, cuando absorben un valor muy pequeño del ingreso que ustedes cobran, tienen demanda de la. ¿Así lo ven? Ahora, los artículos de primera necesidad sí tienen demanda. Por ejemplo, por eso puse ahí, el frijol, la leche, la tortilla, el pan, cualquier producto, ¿sí?, que sea de primera necesidad, tiene demanda. Y no solo para nosotros, que nosotros pertenecemos dentro de todo a la clase media, ¿sí?, pero esto va también para la clase de alto ingreso o la clase de todos tenemos que consumir ese tipo de productos, ¿sí? Es decir, yo creo que todos comen frijoles, toman leche, bueno, yo leche no tomo en general, ¿no? Pero en general los niños comen leche y ese tipo de cosas, ¿no? Muy bien. Y la última es que la elasticidad varía con esto. Bien, vamos a suponer que la gasolina se va a recargar. ¿Qué va a pasar? Bueno, la gasolina tiene demanda inelástica. Por ejemplo, tenemos que venir acá a la facultad y pues vamos a chillar, pero vamos a tener que comprar gasolina para venir acá. Y al principio no va a quedar más remedio que seguir consumiendo la misma cantidad de gasolina, pero con un precio mucho más alto. Pero luego, con el tiempo, ¿qué vamos a hacer? Pues cambiar de carro y comprar un carro que consuma menos combustible. Y entonces, ¿qué va a pasar? La demanda de gasolina se va a reducir. Es decir, algunas decisiones no las podemos tomar de un día para otro, ¿me entienden? Es decir, porque a veces hasta teniendo el dinero no tenemos tiempo para ir a buscar carros, a pesar de la pandemia y todo eso. Ahí tengo una hija que estuvo hace como 2 o 3 semanas que anda buscando carro y le ha costado bastante porque hay una demanda impresionante, tiene que esperar como 3 meses para poder adquirir un carro. Y ella, como tiene 2 niños y tiene que muchas veces llevarlo a la casa, a la escuela, todo eso, pues sí necesita el carro. O sea, estuvo bastante tiempo ese carro, pero no puede. Sí, no puede tener una familia más que usarlo, ¿no? Entonces, digamos que es un problema. Pero lo que voy es que la elasticidad sí va cambiando con el tiempo. Muy bien, adelante, ahora sí. Bueno, vamos a empezar con hablar de las elasticidades que existen aparte de la elasticidad de la demanda, incluyendo lo que es la elasticidad de la oferta y la elasticidad cruzada. Imaginemos que ustedes tienen un negocio que vende pizzas. Entonces, a un lado de su negocio se pone una empresa que vende hamburguesas. Aquí lo que sucede es que las pizzas y las hamburguesas son bienes sustitutos. En este caso aquí yo expuse, si el precio de la hamburguesa sube, entonces la cantidad de lo que es la pizza va a subir. ¿Por qué? Porque si personas iban a consumir hamburguesas y el precio empieza a subir, entonces ya se van a pasar a su local a comprarles más pizza, porque ya no van a querer comprar la hamburguesa por el precio. Claro, que estaba. Fíjense que es lo mismo que hacía yo, nada más que lo hacía con el precio de las bebidas. ¿Sí? Es decir, al bajar el precio de la bebida del 50%, ¿qué pasaba? Que el consumo bajaba, el costo del consumo baja. Además, no sé si han ido a un restaurante argentino, pero en un restaurante argentino se come bastante fuerte, o sea, se come cantidad. Pero también, si la bebida está barata, se consume bastante bebida. Entonces la gente se gasta. Además, miren, la otra cuestión que no les dije, pero que sí es importante,
La gente que iba a los restaurantes en ese horario no era gente de Chihuahua. Era la gente que generalmente va a las maquilas o viene como comerciante acá a las ciudades de Chihuahua, porque por ejemplo una persona que vive en Chihuahua no se va a dormir al hotel, a no ser que no haya conocido una señora. Sí, pero si no, digamos que no es común eso, ¿no? Ahora, todo eso, generalmente la gente que viene a hacer trabajo comercial o asesoramiento maquilas, todo eso, es gente que se levanta relativamente temprano, a las 9 de la mañana a lo mejor sale del hotel y a las 5 de la tarde ya está en el hotel nuevamente porque le dan dinero, inclusive consumen pocos alimentos al mediodía, no comen fuerte. Es decir, hay gente que está trabajando. Miren, cuando ustedes van a tener un horario conocido, no es tan buena idea echarse una buena comida, más vale después. Es decir, eso acostumbra mucho los gringos, los europeos, pero también acá en México la gente que trabaja le da con todo un pequeño, una torta, lo que sea así, del bien, y después sí le da con todo. ¿Sí me entienden? Entonces, porque si la pasan bien, o sea, no sé, como a ustedes les mandan a veces de afuera o no. Yo como dentro de la o sea, de calor. Fatal, ¿verdad? Digo, pero no los mandan afuera a hacer actividades. Bueno, cuando te mandan a hacer actividades, bueno, antes de hacer el trabajo, también te explica y la pachanguea, ¿no? Bueno, ¿no le ha tocado? Sí. Ya va saliendo los taquitos. Muy bien. No, pero es así, ¿no? Es sano, ¿no? Y además pasar la cosa a gusto. Sí. Síganme. Bueno, y ahora en el caso de los bienes que son complementarios o complementos, tenemos que la pizza junto con las bebidas embotelladas. En este caso, si el precio de lo que es la bebida embotellada sube, como es complemento y va con la pizza, es probable que las cantidades de pizza que se demanden bajen, porque ya su complemento subió. ¿Sí? ¿Ese punto queda claro? Ok, para resolver o aclarar más lo que les dije anteriormente, tenemos que ver lo que es la elasticidad cruzada de la demanda, que esta nos sirve para medir la influencia de un cambio en el precio en el caso de un bien sustituto como es las pizzas y las hamburguesas, o un bien complemento en el caso de la pizza y las bebidas embotelladas, sodas o algo así. Y esta, al igual que la elasticidad de la demanda normal, también es se mide ante el cambio de un precio bien o sustituto cuando los factores permanecen de manera constante, a modo de ejemplo en el libro. Muy bien. Ok, elasticidad cruzada de la demanda. Para calcularlo, vamos a utilizar la fórmula que se utiliza también en la elasticidad de la demanda, que es el cambio porcentual de la cantidad demandada sobre el cambio porcentual en el precio del sustituto o complemento. En este caso, el cambio de la cantidad de un bien que se demanda entre la cantidad promedio, eso nos lo comentaba ahorita el profe, y del precio igual, el cambio en el precio sobre la cantidad promedio, y ya haces aquí la división de los porcentajes que sacas y calculas ya lo que es la elasticidad cruzada. En este caso, pues, ahorita hicimos aquí los ejercicios. Aquí se nos aclara que la elasticidad cruzada de la demanda puede ser positiva o negativa. Cuando se trata de un bien sustituto es positiva y cuando se trata de un bien complemento es negativa. Bueno, aquí poniendo ya el ejemplo más detallado de lo que son las pizzas y las hamburguesas en el caso del bien sustituto. Bueno, tenemos que las pizzas se compran 9 pizzas de manera constante, pero el precio de las hamburguesas, el local vecino, va a subir de unos $50 a 2.50. Entonces van a dejar de consumir más hamburguesas y nosotros vamos a aumentar nuestra cantidad de pizzas de 9 a 11 demandadas. Eso nos da de que aumentamos 2 pizzas porque las hamburguesas aumentan $1. Nuestra cantidad promedio de pizzas va a ser de 10, o sea, entre 9 y 11, nuestra cantidad promedio es el 10.
Y el precio promedio de la hamburguesa es de $2, o sea, de unos 50 a $2.50, pues la cantidad promedio es de $2. Y aquí tenemos ya formulado lo que es el cambio en la cantidad de las pizzas, que son 2, sobre la cantidad promedio, que son 10, y lo multiplicamos por 100 para que sea porcentaje. Y aquí en el caso del precio, el cambio en el precio de $1 entre el precio promedio de las hamburguesas, que es $2, entre unos 50 y 2.50, por 100, nos da a 50%, y hacemos la división y nos da 0.4. Aquí en el caso del bien sustituto, este sería inelástico. Sí. Bueno, y acá en el caso del bien complemento, con la pizza y la bebida embotellada, perdón, tenemos que nos compran 11 pizzas constantemente, pero nuestra bebida embotellada sube de 1.50 a 2.50, entonces nuestra demanda de pizzas va a bajar a 9. Aquí tenemos el cambio, que son 9 pizzas y $1, en este caso, el cambio de 9 pizzas sobre la cantidad promedio de 10, que es 11 y baja a 9, por 100 nos da menos 20%. Y acá en el caso del precio de las bebidas embotelladas es de $1, el promedio es de $2, por 100 nos da 50. Y aquí ya hacemos la división y nos da menos 0.4. Aquí así sería como calcularíamos en el caso de la elasticidad cruzada en vez de sustitutos y complementos. ¿Más o menos? Sí. Bueno, aquí ya lo vemos ahora sí en una gráfica. Como las pizzas y las hamburguesas son bienes sustitutos, cuando el precio de una hamburguesa sube, la demanda de las pizzas aumenta. Entonces, nuestra curva va a tender, o sea, desplazar hacia la derecha. Esto se debe debido a que hay un aumento en el precio de las hamburguesas y por lo cual pues nuestra demanda de pizzas va a subir. En el otro caso de los bienes complementos, nuestra curva pues, se va a desplazar hacia la izquierda porque nuestras bebidas embotelladas va a subir su precio, entonces va a haber una disminución en la demanda de las pizzas. Aquí ya sería, pues hablando ya para verlo en gráfica. ¿Algo que quiera agregar? No, porque voy a sintetizar, ahí han faltado alguna cosa de la elasticidad local, pero no hay problema. Ok, y aquí vemos otro tipo de elasticidad, que es la elasticidad de ingreso en la demanda. Esta medida también es sensible a la demanda de un bien o servicio ante un cambio que hay en el ingreso. Aquí ya no tiene tanto que ver el precio, sino el ingreso que tienen las personas cuando los demás factores están de manera constante. Y esto nos dice el libro: imaginen que la economía está en expansión y que la gente disfruta de ingresos cada vez más altos. Esta prosperidad provoca un aumento de la demanda en casi todos los tipos de bienes y servicios. Pero, ¿qué tanto aumentará la demanda de pizza ahora que hay más ingresos en las personas? Y para calcularlo, tenemos esta fórmula: elasticidad de ingreso de la demanda. Es el cambio porcentual en la cantidad demandada, que ya lo habíamos visto, pero ahora se divide sobre la cantidad porcentual en el ingreso, o sea, en el cambio del ingreso sobre el ingreso promedio. Esta elasticidad es quizás la más importante cuando se calcula, ¿no? Como les digo, en un negocio. Nada más que los cálculos de elasticidad, como les decía, solo lo hacen empresas grandes. Por ejemplo, empresas como Ford, como General Motors o Hewlett Packard, ese tipo de las empresas como Residence, porque pero se guían por los determinantes de la elasticidad de la demanda y de la elasticidad de la oferta. Y con eso no hace falta hacer el estudio del mercado para saber, no hace falta hacer el. Además, miren, ese ejemplo que están poniendo del agua, ya ni al caso, eléctrica, porque cuando sube el precio de la pizza o cambia el precio de las hamburguesas, no son los únicos bienes.
están entrando todos los productos alimenticios, o mejor dicho, todos los restaurantes o negocios, es decir, vamos a ponerle comida rápida. Empiezan a nombrarme, en primer lugar, cuántos hay de hamburguesas y cuántos de pizza. Pero dejando de pizza, hay de tacos, de tortas, de Hot dogs. ¿eh? Hot dogs. De hot dogs, de barbacoa, Ahora de tenemos sushi. entonces, y si no tienen en cuenta eso, además miren, son mexicanos, no se paran en los puestos de tacos o de barbacoa o eso, no compiten con el McDonald's, claro, ¿sí? Es decir, digamos que eso es algo, forma parte de la cultura, ¿no es cierto? Inclusive acá en Chihuahua menos, pero viviendo en la Ciudad de México es todavía más exagerado eso. ¿Sí? Por ejemplo, acá en la ciudad, sé que hay pero muy pocos. En la Ciudad de México sí hay que encuentran ahí cosas que a veces en la tienda del supermercado no hay. O sea, por ejemplo, miren, la fresa. La fresa acá en Chihuahua es fatal, fatal. Por ahí, cuando ustedes consiguen algunas en la central de abasto o en esa, ya no pasa, por lo menos por caso no pasa, pero esos señores que iban con una cesta de fresas, no sé si les ha tocado, pero ya casi no hay gente que pase por acá en los fresas, ¿sí? No, ¿no? Esa fresa sí venía de Michoacán, esa fresa sí es buena, pero esa fresa gringa que hay, que venden no tienen ni sabor al lado de eso. Yo no sé si ustedes sabían, pero la fresa mexicana de Michoacán, y sobre todo de una, ahora no recuerdo el nombre de la ciudad, es de la mejor, pero del mundo a lo mejor. O sea, es un exquisitez. Y de esa fresa, en los tianguis de la Ciudad de México sí la hay. Y no es lo mismo, con todo respeto. Y tienen unas barbas así, que venden la fresa, y va a comprar. Inclusive no se compra tanta porque hay que crecer, compra para la semana, y es baratísimo, es barata. Acá en esa, digamos, envase de plástico que ponen todos y comparten, son caras y de mala calidad al lado. ¿Por qué fresa ahí? ¿Sí? Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando me tocó ir a Ciudad de México, cuando nosotros nos trasladábamos a las mejores amigos, con 80 pesos comíamos bien comidos cada Claro, sí. O sea, y estaba, podías comer hasta, llegas a la parte donde todos los mariscos de Veracruz y de toda esta parte, camarones impresionantes, era más camarón que cóctel. Sí, no, la Ciudad de México es una ciudad especial. Inclusive tiene un mercado que se llama el mercado de San Juan, que es uno de los más complejos del mundo, no en la arena todos los cheques, todo eso. Y en ese mercado consigues hasta carne solo, puede ser del lobo, de lo que quieras. O sea, eso es otra cosa. Yo digo siempre una cosa, que por esas circunstancias de la vida voy muy poco a la Ciudad de México. ¿Sí? Y a veces eso es bueno, ¿saben por qué? Es una ciudad que me encanta, pero si no voy me olvido de ella. Y entonces, porque a mí me gusta la ciudad grande. Y eso es yo cada vez que voy la paso súper bien. Es una belleza en todos sentidos. Inclusive para vivir el estilo, ¿no? O sea, la gente dice de la comunicación, eso no es cierto, porque no te meten en la comunicación. Además te fijan, bueno, qué medio de transporte usar, cómo hacer, a qué hora salir, lo que sea, y a veces después de menos tiempo que llegar a la distancia. No es, claro, si va a vivir, o sea, se ha vivido ahí, se sabe cómo. Muy bien, sigamos. De acuerdo. Entonces, este Esa cálculo cosa sí ya está. Si quieren. Ok, la elasticidad de ingreso a la demanda. Esta puede ser positiva o negativa dentro de estos tres intervalos. Bueno, mayor que 1 es un bien normal y es elástico al ingreso. Positiva y menor que 1 es un bien normal y es inelástico al ingreso. Y cuando es negativo, la elasticidad puede ser un bien inferior. Muy bien.
Bueno, aquí vemos un ejemplo de lo que es la demanda elástica al ingreso, de nuevo con el ejemplo de lo que son las pizzas. Bueno, se compran 9 pizzas de manera constante, pero ahora el ingreso de las personas sube de $975 a $1,025. Entonces la demanda de nuestra pizza va a subir a 11. Aquí tenemos lo que es el cambio, más 2 pizzas y más $50. Nuestra cantidad promedio de pizzas van a ser 10 y nuestro ingreso promedio van a ser 1,000. Entonces ya haciendo el cálculo, nos da que el porcentaje, el cambio porcentual de lo que son las cantidades es del 20% y en el ingreso es del 5%. Esto nos da igual a 4. Entonces nos resulta que la demanda de pizza pues es elástica al ingreso. El aumento porcentual de la cantidad demandada de pizza excede el aumento porcentual al ingreso. Es más lo que se demanda de pizza, que es un 20%, a lo que ingresó, que es un 5%. Cuando la demanda de un bien es elástica al ingreso, conforme el ingreso aumenta, el porcentaje de ingreso que se gasta en ese bien va a aumentar. O sea, entre más ganen las personas, pues más van a demandar cierto bien. En este, para ejemplo del libro, pues es la pizza. Adelante, porque quiero a ver si yo entendí. Sigue, eso no. A ver, ¿qué más? Bueno, la elasticidad de la oferta, esta se mide respecto a la sensibilidad de la cantidad ofrecida ante un cambio en el precio de un bien, cuando todos los demás factores que influyen en los planes de venta permanecen de manera constante. Igual el cálculo de la elasticidad de la oferta es de esta manera: cambio porcentual de la cantidad ofrecida, que eso ya lo hemos estado viendo, sobre el cambio porcentual en el precio. Bien, acá es exactamente la fórmula igual, lo único que cambia es con respecto a la cantidad ofrecida. Y que va a ser siempre positiva porque cantidad y precio varían en el mismo sentido. ¿Sí? Muy bien. Siguiente. Bueno, Siguiente. ¿sí? A ver, ¿qué es eso? Ese es un ejemplo. No, sigue. Esa es las... Bueno, aquí vemos lo que son las diferentes elasticidades de la oferta. Una oferta permanece, una oferta perfectamente inelástica es cuando la elasticidad de la oferta es igual a 0. O sea, aunque el precio aumente, la cantidad que se oferta va a ser la misma. La oferta es libre, sí. Sí, la oferta es fija, perdón. Sí, está bien. Y oferta con elasticidad unitaria. La elasticidad de la oferta va a ser 0. Va a ser 1, perdón. Siempre va a empezar desde 0 y aquí nos dice que cuando, dependiendo del precio, es No, pero mire, ahí no es cierto eso. Esa de acá no es correcta. ¿No? Acá no, ahí tengo una gráfica inclusive. Si partimos de una línea de 45 grados, la elasticidad de la oferta es 1, porque el triangulito que haríamos tendría la misma distancia entre cantidad y precio. Pero, al trazar una línea imaginaria de forma de 45 grados, si está a la izquierda de esa línea imaginaria, esta elasticidad es menor que 1. ¿Por qué? Porque el porcentaje de variación de precios, si se fijan, es mucho mayor que el de cantidad, ¿lo ven? Si ven, si nosotros hacemos... no sé si... No, vamos a ver. No, pero sí, miren, acá en esta parte de abajo. Fíjense, si yo hago el triángulo, ¿sí? Si ven que es mucho más grande la variación de precio que la de cantidad, porque cantidad la tenemos en abscisa, ¿no? En cambio, cuando tenemos una curva como esta, la elasticidad de la oferta esta es mayor que 1. ¿Por qué? Porque el porcentaje de variación de cantidad es mucho mayor que el de precio, ¿lo ven? ¿Sí? Es decir, no sé qué quiso poner ahí el tío pero bueno. No le doy mucha importancia, pero me llama la atención. Y este libro
después lo voy a leer a lo que dice ahí, a lo mejor ustedes lo interpretaron mal, pero ahí está diciendo la elasticidad de la oferta igual a 1, ¿eh? Y este libro, ahí lo pueden checar, me preocupa más porque lo revisé, ¿sí? Ahí en la introducción están mis nombres de algunos otros maestros que colaboramos cuando se el tema de la traducción. Ya después lo voy a revisar, pero no puede ser. Adelante, el siguiente. Bueno, y la oferta es No, particular. fácil. No, es que quiero explicar unas cosas y si no, no vamos a tener tiempo. Estos son los factores que influyen en la elasticidad. Ese sí. Ok, la elasticidad de la oferta de un bien depende de dos factores, lo que son las posibilidades de sustitución de recursos y el marco temporal en que se decide proporcionar la oferta. Miren, ahí el marco temporal sí es un proceso un poco largo de explicar. A ver, no sé cómo lo van a explicar, pero era... Sí. Bueno, en primer caso tenemos las posibilidades de sustitución de recursos y algunos bienes y servicios se pueden producir utilizando recursos únicos o muy raros. En este caso tenemos aquí estos dos ejemplos. Uno que es la producción del maíz o un cuadro de Van Gogh, que en el cuadro de Van Gogh es un bien que tiene una curva de oferta vertical y una elasticidad de oferta de 0. Es un bien que es único y raro. En este caso el maíz es un bien que se puede producir bueno, que no es escaso, que tiene una producción muy alta y No, y el cuadro de Van Gogh es único, ¿no? Por ejemplo, ese cuadro que es la noche de ahí de Van Gogh, es el único que hay, o sea, porque él es el pintor. Ya que le gusta Van Gogh, sí. Y bueno, tiene una elasticidad de oferta que es muy alta por la producción. O sea, que voy a cortar la grabación y voy a hacer un comentario sobre Van Gogh. Le hago esto, ¿eh? ¿Esta de acá? Sí. A ver. Entonces, acá.